Hola, yo soy José Manuel, me puedes decir meme. Antes de comenzar el video, creo que es importante que te mencione que salir en cámara es algo bastante nuevo para mí. Así que probablemente me vayas a notar ahí medio tenso y raro, que pues bueno, raro ya estoy, pero lo hago para probar este formato y me gusta mucho el tema de los relojes. Así que siento que me acerco un poquito más a ti, a que te hablo directamente con este formato. Y ahora sí, ya no te entretengo. Espero que te guste el video. Recuerda que ningún meme salió lastimado durante la grabación de este video. ¿Qué onda? Bienvenido al canal. Qué bueno que le diste clic. Se acerca uno de los meses donde mucha gente empieza a entregar los anillos de compromiso. Y es bueno que sepas que tú también te mereces un reloj de compromiso. Es una tradición que va conjunta del anillo. No al mismo tiempo, obviamente, pero es importante que sepas algunas cosas dentro de esta tradición. Acuérdate que este canal es básicamente para que tanto tú como yo vayamos aprendiendo y que toda esta información nos sirva para crecer también como comunidad. Entonces, vamos al intro y te platico del reloj de compromiso. Si te gusta, póntelo. Una de las cosas que tienes que conocer respecto al reloj de compromiso es su historia. Básicamente esta tradición se crea como un respaldo económico por parte de la pareja, que tengan un pequeño patrimonio. En caso de que el matrimonio tenga alguna dificultad económica más adelante, normalmente el anillo es el costo de 3 meses de sueldo del hombre o del caballero, el que va a entregar el anillo. Entonces es importante que tengan ese valor, porque vamos a suponer pierdes el trabajo, tienen alguna dificultad de salud, lo que sea. El anillo básicamente sirve también para eso, para que puedas tener algún ingreso de inmediato por una emergencia. Es más o menos el mismo concepto con el reloj. Son 3 meses de sueldo de la persona, de tu pareja, y es básicamente con ese mismo fin, pero la simbología va un poco distinta. Básicamente el reloj del caballero simboliza el tiempo que van a pasar juntos y todo el tiempo que va a pensar esta persona en su pareja. Entonces, uno de los protocolos que se tiene, por ejemplo, la diferencia al entregar el anillo y el reloj, es que cuando tú entregas el anillo generalmente es sorpresa. Ya sea que lo entregues en la cucharita de los elotes de la comida favorita de la chica, o en una cena muy formal, o en un lugar privado, porque depende mucho del gusto de la chica, tanto el color de la piedra que le eliges, como el diseño que tiene el anillo en general. ¿Sí? Cada chica tiene un gusto distinto en cómo quiere que sea su anillo, o cómo te ha platicado, o rasgos que tú vas viendo como pareja que le gusta a esa persona. Normalmente es una sorpresa y depende cómo se lo entregues, de que sea del agrado de la chica. Ay, no tengo tiempo para eso. Ay, espérate, no seas necio, escucha. Tú amas a esa mujer, ¿no? Sí. ¿Quieres abrazarla? Sí. ¿Complacerla? Sí. Entonces dale toda tu ternura. En cuestión del reloj de compromiso es otro cuento, porque es una respuesta, es una reciprocidad a ese detalle que tuvo la persona de comprometerse con ella, y ella también. Normalmente ese reloj de compromiso lo entrega un día antes de la boda, para que lo pueda vestir por primera vez ahí. Entonces, algo bien curioso, fíjate que los matrimonios modernos a lo mejor ya no se fijan tanto en que sea así tal cual el protocolo. A lo mejor pueden entregarlo antes por varias razones. Vamos a suponer que el reloj que le gusta a la persona es de brazalete,
Y los brazaletes normalmente se usan de una manera un poco más informal. Al ser una ceremonia importante, formal, pues lo ideal es que sea una correa de cuero. Para eso no se lo puedes entregar un día antes. Imagínate ahí el pobre hombre buscando a ver quién le consigue una correa de la misma medida en un día. Pues está cañón. Entonces te tienes que adaptar o acoplar a ciertos parámetros actuales. Simplemente lo planificas con tu pareja, qué tipo de reloj quiere, etcétera. Ahorita vamos a hablar de eso. Y normalmente es eso, se entrega un día antes del día de la boda, pero pues actualmente tú lo puedes cambiar. Entonces, ni te angusties. Tú puedes hacerlo semanas antes, puedes hacerlo meses antes, no pasa nada, pero lo importante es que se vista por primera vez el día de la boda. Esa sí es una tradición que si tú la quieres cambiar, pues adelante, pero pues lo más bonito es eso. Y que además ese reloj lo va a tener la persona en los momentos más importantes, cuando se cumplen los mesesarios, los aniversarios, cuando van a salir juntos, etc. Porque te recuerdo que vas a salir de la ciudad, vamos a suponer, y el simple hecho de traer una pieza que sea así de significativa, te trae siempre recuerdos, y siempre que volteas te acuerdas por qué te estás esforzando por esa persona, te acuerdas por qué estás con ella o con él, ¿verdad? Ahora, te quiero platicar una historia que a lo mejor te va a interesar. Vamos a suponer que ya valiste, ya te casaste, ni modo, pero no te regalaron tu reloj de compromiso. Curiosamente, yo le he platicado a varios de mis amigos que tienen ya sus esposas y les platican de esta tradición porque yo se las cuento. Y van y las esposas mágicamente les buscan regalar ese reloj. Como que es distinto. Normalmente cuando uno quiere un reloj es, no, ¿para qué quieres otro? O no, y son muchas cosas así que te terminas regañando y a la mera hora pues ya te vas todo agüitadillo, ¿no? Sí, como si estas cosas pasaran. A veces se les activa un chip donde ese símbolo de amor, de compañerismo, de reciprocidad con tu pareja, hace que sí se los regalen. Curiosamente a mis amigos es de que no, sí, yo te voy a buscar uno y vamos a ver como que te gusta y bla bla, y le regalan uno. A lo mejor ya te casaste y todavía te lo pueden regalar. Digo, no te estoy diciendo que le muestres este video a tu esposa para que te regale uno, no te estoy diciendo eso. Ponga mucha atención y vea cómo guiño el ojo al hablar, ¿de acuerdo? Sí, señor. El hombre que busco en realidad, guiño, es don Soborno. Guiño, guiño. Digo, ha pasado y a algunas personas les ha funcionado el comentarles este tema. Y es algo muy bonito, la verdad, cuando te enteras de esto y tu esposa pone de su parte también, se siente bien bonito. ¿Cómo vas a elegir o qué puntos vas a considerar para tener tu reloj de compromiso? Aquí es bien importante que tengas, yo creo que 4. Vamos a resumirlo en 4 puntos para que sea un buen reloj y cumpla con las funciones de un reloj de compromiso. Una, la calidad del reloj. Normalmente la gente se decide por relojes suizos, son relojes japoneses, alemanes, metería yo también. O sea, son relojes que vas a tener toda la vida. No son relojes como, por ejemplo, a lo mejor tu favorito es un cuarzo, pero el cuarzo va a durar 25, 30 años, tal vez un poquito más si lo cuidas, pero tu matrimonio puede durar, o sea, si eres muy longevo y te cuidas, puedes durar otros 60 años después de que te casas, o más inclusive. ¡No creo! Pero yo creo que la calidad del reloj va totalmente de la mano para que lo puedas seguir utilizando y siempre lo tengas y siempre lo recuerdes. Como quiera, a lo mejor todos los relojes que nosotros tenemos para la tercera generación, si se lo quieres pasar a alguien, ya ni se acuerdan, a lo mejor para ellos no significa nada y termina en un tianguis tu reloj. Pero para ti, el proceso de elegir tu reloj es bien importante, ¿sí? Entonces por eso la calidad es uno de los puntos que tienes que fijar.
que esté bien hecho, de preferencia que sea mecánico, para que sea más longevo tu reloj y que sea de alguno de estos maquinarias suizas, alemanas, japonesas. Otro punto, yo creo que el presupuesto, ¿sí? Es un tema bien difícil porque cada quien tiene un presupuesto distinto. La tradición dice 3 meses, pero a veces no te puedes dar el lujo de tener 3 meses de sueldo ya acumulado, sobre todo cuando tienes ahorita gastos de boda y tienes, etcétera, más cosas en mente. Yo creo que se pueden adaptar, se puede platicar. Tal vez no sea necesario que tú le des el anillo Tiffany carísimo de París, pero sí que tengan un acuerdo de un monto, porque te puedes ir a un reloj carísimo, te puedes ir a casas relojeras de alta gama y pues a la mera hora te descapitalizas mucho en el proceso de la boda. Entonces ahí tienes que tomar en cuenta tu presupuesto, cuánto le quieres meter a ese reloj. Otro punto, el diseño. El diseño del reloj tiene que ir de acuerdo a ciertas características que tenga la persona que lo va a recibir, ¿sí? Tiene que ser totalmente de tu agrado el estilo. Vamos a suponer que a lo mejor a ti no te gustan tan grandes los relojes, te gustan chiquitos, o te gustan más formales porque tú eres una persona más seria y trabajas más en oficina. Vamos a suponer que eres una persona que trabaja en el área médica, a lo mejor le puedes dar un reloj con pulsómetro, ¿sí? Que le puedes medir las pulsaciones. Tienen en lugar del taquímetro, por ahí te voy a poner una imagen para que lo veas, y mides el pulso de la persona. Entonces imagínate, te vas a trabajar y traes tu reloj que te regaló tu esposa y siempre te acuerdas de ella. Todos los días te esfuerzas por esa persona y así, etcétera. Vamos a suponer que eres una persona que te encantan los autos de carreras. Hay relojes más para ese estilo como el Mónaco, que eres una persona muy aventurera, muy de estar allá afuera escalando o yendo a cerros a caminar o haces deportes, ¿sí? Entonces hay relojes para todo tipo de actividades, que sea algo que vaya de acuerdo a ti y que cumpla con esa característica de que sea formal. Por eso la búsqueda a veces es un poco más tardada, pero es muy útil. Y por último, yo pondría el grabado del reloj. Es bien bonito cuando te ponen un grabado atrás con una frase, una fecha importante, algo que sea de una importancia emocional para ambos. Y bueno, yo creo que son esas características principales. Ya si tú le quieres agregar más y ves otros videos que tienen otras, pues adelante. Si se me olvida una y tal vez tú dices, te faltó esto, ahí pónmelo en la cajita de comentarios, te reto. Entonces, oblígame, perro. Entonces, si te gustó el video, suscríbete, ya sabes, ponle ahí un comentario. Por aquí te dejo también mis redes sociales, por ahí en algún lado. Y pues espero que te haya gustado este video, hayas aprendido algo y te hayas reído un ratito. Y recuerda enseñárselo a tu esposa si es que no te ha dado uno. Y ojalá te haya gustado el video. Hasta luego. ¿Qué onda? Bienvenido al canal. A ver. Canal, gracias por darle click. No, God! No, God, please, no! ¡No! Entonces, es bueno que sepas también de este tema porque tú también te mereces un anillo. Digo, un...